Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva jornada de esta jornada online de AMJA que comenzamos hoy, que continuamos, ¿no? Con nuestro programa de jornada. En esta ocasión está con nosotros Manuel González Estepa, es director de Terravida y bueno, que nos va a presentar un producto muy interesante eh, bueno, que el Terracoten es un gel interesantísimo porque él, como bien va a explicar, pues, pues como dice el título de la jornada, ¿no? Que es eh, mm, pues preservar las plantas de la sequía desde el principio. Hoy en día que con el agua tan escasa que tenemos y los problemas de sequía que tenemos, pues la verdad es que es muy interesante escucharle, ¿no? Manuel González es una persona con una capacidad muy interesante, con una bueno, yo creo que es una persona de las que, que yo más confianza tengo en él y que conozco desde hace muchísimos años. Antes por estaba en Terra Vida ya, yo en otro, en jardines públicos y tal, y lo conocí bueno, para mí fue un descubrimiento, la verdad. Y nada, sin más, como sabéis, como el funcionamiento de la jornada, pues una vez que él haga la presentación, pues los asistentes pueden participar hacer directamente a través con su micrófono o a través del chat, haciendo las preguntas que consideren oportunas. Así que sin más, pues nada, enhorabuena Manuel, por tu trayectoria profesional y aquí tienes esta ventanita para lo que tú consideres oportuno. Tienes la palabra. Bueno, después de esta presentación, la verdad que me ha llegado al corazón. Sí, sí, son muchos años los que nos conocemos, nos apreciamos y nuestra trayectoria profesional ha coincidido en más de una ocasión y siempre nos hemos nutrido y beneficiado de tu profesionalidad, de tu bondad, de tu amistad. Dicho esto, pues bueno, quiero dar las gracias a todos aquellos que tienen la amabilidad de haberse unido para ver una nueva, no unas nuevas, porque ya llevamos en el mercado muchísimo tiempo, unas nuevas opciones para paliar en lo posible la sequía. La sequía hoy en día es el problema más grande que tenemos en España, tanto para la agricultura, que es fundamental, y para lo que es las áreas verdes. Nos encontramos ahora mismo con muchos ayuntamientos que nos piden información, que nos piden el producto, porque están viendo con la legislación que se han visto obligados las instituciones públicas a implantar sobre las limitaciones del riego en áreas verdes, de paliar en lo posible esta sequía y evitar la pérdida que ya está ocasionando del patrimonio verde de las ciudades. Hay muchísimas ciudades que han invertido muchísimo dinero durante mucho tiempo para tener una jardinería de calidad, unos árboles con presencia y con prestación, y ahora, como consecuencia de esta situación que estamos atravesando tan grave, y que aquí de Madrid para abajo puede ir a peor, pues entonces están buscando qué posibilidades hay para ayudar y paliar en lo posible esta sequía. Dicho esto, pues bueno, vamos a pasar un poquito a lo que el Terracoten, todo el mundo, mucha gente ya lo conoce, lo que es y lo que no es. Decir que Terracoten no es un polímero es importante, sino que Terracoten es una mezcla científicamente equilibrada para, primero, mejorar la textura y estructura de los suelos,
aumentar la capacidad de retención de agua y de nutrientes en esos suelos y disminuir los costes de mantenimiento y conservación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el terracote no se define como un polímero, sino como una enmienda de suelos, que es donde actúa el terracote, en la mejora de la textura y estructura de estos suelos. El terracoten, por hacer un poquito de historia, porque tenemos historia y porque es muy bonita, nace en una universidad en Bélgica con el objetivo fundamental de ayudar a paliar el hambre en el mundo. Ese es el objetivo de Terracote. Inicialmente se piensa para la agricultura, para su utilización en aquella zona desértica o semidesértica donde no hay ni suelo fértil ni agua. Y entonces hay que mejorar ese suelo y optimizar los escasos recursos hídricos que llegan a ese suelo. Por eso no es un retentor de agua, hay una función mucho más importante que es la mejora de ese suelo. Porque por mucha agua que tenga, si el suelo no es mínimamente fértil, no se puede cultivar nada. Aquí tenemos los primeros proyectos que se hicieron en el Sáhara subsahariana, que era el restablecer una arboleda que pudiera con su sombra, que se pudiera plantar debajo de estos árboles para poder alimentarse básicamente la población. Se ve claramente que después de la plantación en zonas ya muy degradadas, con Terracoten se ha conseguido mejorar ese suelo, que crezca una vegetación y esa vegetación que ayude a la implantación de una agricultura, en este caso de supervivencia. Yo mi presentación la voy a llevar al revés. Primero, porque bueno, considero que a nadie le interesa qué tiene el terracoten, qué es el terracoten y todas estas cosas que empezamos a hablar de principio. Yo voy a hablar de esto, ¿para qué me sirve? Porque puede ser muy bueno, pero si no me sirve, si no satisface unas necesidades que yo tengo, pues no lo voy a utilizar. Y eso pasa con el terracoten como cualquier bien que pueda estar en el mercado. Entonces, ¿el terracoten para qué sirve? El terracoten sirve, en el caso de áreas verdes, pues sirve para una jardinería de bajo consumo de agua, que hoy por hoy es fundamental. Es fundamental. Habiendo recursos, habiendo tecnologías que optimizan el agua, que son eficaces y están científicamente contrastadas, no hay ningún argumento para no utilizarlo. Llámese terracoten, llámese riego por goteo, llámese lo que sea. Hoy en día, tanto las áreas verdes como la agricultura, el hecho de no preocuparse por conseguir un mínimo de agua es hacer insostenible totalmente la plantación que se está realizando. En jardinería, pues bueno, la jardinería es un cultivo que desde luego siempre o se trata de tener ese agua, pero ese agua no siempre lo hay. Y aunque la haya, es responsabilidad de la administración y del profesional utilizar aquellas plantas, utilizar aquellos medios y utilizar aquellas tecnologías encaminadas tanto a la disminución del consumo hídrico, a la optimización del agua, como también a la disminución de ese exceso de nutrientes que se suele echar y que son, con el paso del tiempo, tan negativos para el suelo. Por lo tanto, con el terracoten vamos a conseguir una jardinería de bajo consumo de agua, una jardinería, por tanto, sostenible, que es fundamental, y esa sostenibilidad va tanto para los recursos escasos como para el ahorro económico de la administración, del particular, de quien sea.
Lógicamente, una disminución del consumo de agua implica una disminución de la electricidad necesaria para llevar ese agua a la plantación. Implica también que además los abonos vas a poder disminuir su aplicación en un 40% y vas a mejorar ese suelo que te va a llevar en el futuro a que necesite menos mantenimiento y conservación. Disminuyendo el consumo de agua, pues vamos a a unas palabras muy de moda, pero muy reales, que es la reducción de la huella hídrica. Hoy por hoy, cada vez más los paisajistas utilizan nuestra tecnología para hacerla, para diferenciarla con aquellos que no tienen un compromiso real con el medio ambiente. Ellos, pues, en su memoria utilizan el término terracoten con el término de la disminución de la huella hídrica. Y luego también, pues lógicamente, la huella hídrica, la disminución, la reducción de la huella hídrica conlleva, cómo no, la disminución de la huella de carbono. Esto tiene un planteamiento muy comercial, muy de marketing, pero también uno muy real. Muy real, o sea, el agua, día a día, el agua se agota, vamos a un proceso de cada vez va a haber menos agua y de menor calidad, y lo que le dejemos a nuestras próximas generaciones fundamentalmente va a ser el agua y el conocimiento. Entonces, pues es digamos, de obligado cumplimiento tener presente siempre a la hora de realizar cualquier proyecto la responsabilidad de elegir bien, lógicamente, las plantas, elegir el suelo y elegir aquellas tecnologías que van encaminadas a optimizar los cada vez más escasos recursos hídricos. Lo que he dicho, pues bueno, todos lo dice todo el mundo, como es lógico, todos defendemos lo que hacemos, pero en este caso Terracoten tiene mucha historia detrás, sus orígenes son muy importantes a nivel social y aquí en España pues hemos contactado con en este caso la administración pública, el ministerio, en el cual pues ellos en sus informes y en la documentación que tienen disponible para para las personas que quieran utilizarla, pues tiene esta información en cuanto a lo que es el terracoten, lo que hace el terracoten, que está contrastado, y lo que se utiliza en este caso para el sector agrario y forestal, en el cual, como enmienda de suelo, cumple con esas funciones de la mejora, la disminución del consumo de agua y otros muchos beneficios que se van implantando ahí. Trabajamos mucho con la Universidad de Almería. La Universidad de Almería empezamos a trabajar en temas hortícolas, muy importante, entre otras cosas porque el crecimiento, desarrollo de una planta hortícola es muy rápido y entonces los resultados que se obtienen son a corto plazo, mejor dicho, muy rápidos también. En este caso, pues se ve, ellos certifican que utilizando el terracoten hay una disminución mínima de un 50% de agua de riego. Y no es porque la planta necesite menos agua, sino que se hace una mejor gestión del agua a pie de plantación. Entonces, eso es muy importante. La planta necesita el agua que necesita. El problema es que muchas veces, con los sistemas de riego que existen, ese agua que se aporta al suelo, el 70-80% de ese agua se pierde por infiltración y evaporación. Llámese riego a manta o llámese riego por goteo. O sea, aquí en este caso, todos estos datos están confrontados con lo que es el riego por goteo más avanzado, que es el que hay en los invernaderos de Almería. Quiere decir esto, que utilizando el sistema de riego más avanzado que hay en Almería y, por otra parte, incorporando el terracoten, con terracoten se disminuye además un 50% más del agua de riego sin mermar la calidad y la cantidad de la cosecha.
Eso lo digo yo y lo dicen las tesis doctorales que se han realizado al respecto, que están a disposición de todo aquel que quiera verlo. Igualmente, se hicieron muchos estudios sobre la repercusión del terracoten en jardinería, porque también es muy importante. Y aquí pues, se ha visto que la incorporación del terracoten, unos gramos de terracoten, conlleva que con la mitad de agua se produjo más masa de raíz, de hojas, un incremento en el diámetro del tallo y mayor luminosidad en el color de la hoja. Quiere decir que utilizando terracoten, disminuyendo un 50% de las necesidades de agua, se produce plantas equilibradas, que es fundamental, que no tienen etiolación. Por eso hace muy especial hincapié en la universidad en que la planta tiene más masa de raíz, de hojas y de diámetro de tallo. Quiere decir que está equilibrada. Y que la calidad es tanto o mejor que sin utilizar el 50% de agua. Esto es un estudio realizado durante 4 años por unos equipos de varias universidades de distintas zonas de Europa, en el cual pues, se aplica terracoten para ver la eficacia en la plantación de arbolado. Muy, muy importante, tanto arbolado forestal como el arbolado agrícola. Aquí, en los resultados después de 4 años, se dice que aumenta la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes, elimina o reduce de forma notable las necesidades de riego de apoyo. Solamente es necesario una única aplicación en el momento de la plantación. Otra cosa muy importante es que no contiene poliacrilamidas, que es un contaminante, en determinadas cantidades es un contaminante, pero ya el nuevo terracoten no está exento de poliacrilamida. Facilita la rápida aclimatación del árbol al terreno. Eso quiere decir que con terracoten las plantas arraigan mucho mejor que si no se utiliza el terracoten. Nosotros, en este caso, ya lo repetiré posteriormente, en el tema de plantación de arbolado damos una garantía, y la garantía que damos es que utilizando el terracoten en las dosis recomendadas, si por cualquier causa, repito, si por cualquier causa el árbol se muere, nosotros damos gratuitamente el terracoten necesario para su reposición. Quiere decir que cuando hacemos un parque, se ponen los árboles y demás, y por los niños jugando, por alguna plaga, por alguna rotura de tuberías que no llegue el agua, esa planta se pierde y nosotros damos el terracoten necesario para su reposición. Eso es muy importante. Igual lo hacemos en agricultura, en plantación de olivar, almendros, pistachos, cítricos. Allí, pues, de las miles y miles de plantas que se ponen, pues siempre se pierde alguna, porque viene enferma de, de origen o porque no se adapta bien al terreno, pero las pérdidas que hay son mínimas, que podemos asumir perfectamente como garantía a nuestro cliente, garantía y seguridad a nuestro cliente. Y luego el terracoten, pues, respetuoso con el medio ambiente, que es muy importante. ¿En qué se aplica terracoten? Pues bueno, terracoten se aplica en todo lo que se llama medio ambiente verde. Medio ambiente verde, que es muy generalista, pero es todo lo que es verde. Hay medio ambiente azul y nosotros en medio ambiente verde, que es jardinería, agricultura, reforestaciones, restauración paisajística, campos deportivos, aficionados a la jardinería, etcétera. Todo ese gran mercado de la planta viva es donde el terracoten se dirige. ¿Cuáles son los beneficios? Si yo compro terracoten, ¿qué es lo que me va a dar el terracoten? Bueno, pues el terracoten me va a dar
un mucho mejor arraigo de la planta, no voy a tener prácticamente pérdidas, voy a disminuir el consumo de agua en un 50%, va a haber más eficiencia fotosintética, va a haber unas plantas mayores, de mejor calidad y con mayor floración. Esos son datos obtenidos en la Universidad de Almería cuando se ha utilizado el terracoten para estudios en jardinería. Se puede hacer una jardinería de bajo consumo de agua y esplendorosa. O sea, simplemente es la optimización de los recursos hídricos. Ahora que hay, al igual que antes el teléfono recordamos que era muy grande, un armatoste, pues ahora ya no tenemos un teléfono, tenemos un ordenador que tiene infinitamente más capacidad que la primera nave que sacó el hombre al espacio. En aquel entonces la memoria que llevaba el Voyager 1 eran de 4K, y mi ordenador, que es de los normales, pues tiene 86 gigas o algo así. Para la jardinería municipal es fundamental porque de alguna manera, si todos estamos comprometidos con la optimización del patrimonio hídrico, pues hay que dar ejemplo. El ejemplo pasa y el ejemplo lo debe de dar inicialmente lo que es la administración pública. La administración pública, que es consciente de todos los problemas que hay a la hora de ese mantenimiento y conservación y de lo que transmite a la sociedad de su compromiso, entonces cada vez más están utilizando el terracoten para los parques y jardines que realizan. Es muy importante para ellos que igual que hay los ayuntamientos que se han adherido a AMJA, tienen un compromiso, asumen un mayor compromiso y se refleja en la utilización de tecnologías para mejorar la calidad de las plantas y disminuir los recursos cada vez más escasos. En la jardinería doméstica, pues igual, aquí, pues bueno, si tenemos disponible esa tecnología y la utilizamos, pues vamos a tener plantas de mejor calidad, con un plus que también, pues bueno, indiscutiblemente el agua cada vez tiene un precio superior, cada vez más escasa. Llevar ese agua hasta el jardín conlleva un coste eléctrico que cada vez sube más, y luego los gastos de mantenimiento y conservación son significativamente inferiores. Cuando te vas de vacaciones, pues bueno, puede estar perfectamente el jardín sin regar o regado mínimamente y va a conservar todo su esplendor. Aquí sí que digo que no hay cosa mejor que la utilización del terracoten en trasplantes de arbolado. Aquí garantizamos el arraigo de las plantas, igual que he dicho anteriormente. O sea, las plantas a las que se le aplica el terracoten, pues tienen un índice de supervivencia muy superior a no utilizarlo. Y no hay ninguna excusa para no utilizarlo, porque aquí estas plantaciones que se hicieron, que son árboles ejemplares, fue en Jerez de la Frontera, pues el coste de traslado, etcétera, costó una barbaridad, y lo que costó el terracoten, pues fueron, pues, no sé si fueron 60 euros, 70 euros, o sea que no es. El precio en ningún momento es un elemento limitativo para no utilizarlo. Aquí pues es igual. Este alcornoque de aquí de la izquierda, pues este alcornoque, esto es el Parque Nacional de los Alcornocales, y entonces todo esto iba para madera. Y este señor, vamos a ver, sí, pues este señor dijo, no, yo me quedo con todos los alcornoques que se vayan a sacar para madera. Se los quedó y lo plantó ahí
en un campo de golf y sobrevivieron todos menos 4. Y este, pues bueno, fue uno de los grandes ejemplares que salió adelante. Aquí, pues igual, olivares, grandes ejemplares que sobreviven perfectamente en la gran mayoría de los casos con el terracote. Esto es Almería, pues aquí se hizo una plantación de 3.000 palmeras y bueno, pues murieron 5. Fueron palmeras allí en un centro muy grande que se hizo en Almería, que ahora mismo no recuerdo, y muy bien. Otra de las aplicaciones que se utilizaron mucho, estos son las pérgolas de la Expo, que también se utilizó el terracote. Y bueno, y ahí el problema que me dijo nuestro amigo y querido compañero Camarasa, de aquí le mandamos un recuerdo allí donde esté, me decía que su problema era sobre todo que había hecho la plantación en Sevilla, la Expo en verano crudo y duro, y entonces pues, como siempre pasa, en el momento más inesperado, el sistema de riego no te funciona y hasta que y cuando te das cuenta ya has perdido la planta. Entonces, utilizando el terracote, lo que había visto era que aunque el sistema de riego no funcionara, los goteros no funcionaran o por cualquier causa, la planta le iba diciendo poquito a poco que estaba empezando a sufrir. Y eso le daba a él conocimiento para poner los remedios necesarios para evitar la prolongación de ese problema. Y para él era lo fundamental, o sea que era indispensable utilizarlo. Igual, aquí pues en muchos casos esta jardinería urbana, pues en el mejor de los casos tiene un riego automático y en lo normal generalmente pues llega el equipo de parques y jardines y como pasaba en Marbella, tenían 400 y me dijo el técnico que tenemos 400 y pico maceteros grandes que tenemos que regar 2-3 veces a la semana. Y claro, son calles peatonales en el cual pues la única forma de llevar el agua es con el dumper. En aquel entonces era con un dumper cargado de agua, con un ruido infernal porque lo hacían por la noche, la gente se quejaba y gracias a eso pues sacaron adelante estas plantaciones. Ahora ya no, gracias a Dios pues se utiliza el terracote y allí donde no hay un riego continuo, pues entonces pues también es verdad que ahora ya los vehículos que hay pues tienen mucho ruido y demás, pero si anteriormente se regaba 3 veces a la semana, ahora con una sola aportación semanal es suficiente para tener esplendorosas todas las plantas. Más jardinería, aquí esta es la Universidad de Almería, donde se hicieron muchas de las pruebas con el terracote y se ven los geranios y todo. Esto es, esto es Córdoba, ¿cómo se llama esto? Bueno, el mes de mayo en Córdoba es frondoso de todo tipo de macetas, plantas y demás. Esto es patrimonio de la humanidad y el ayuntamiento lo instituyó la utilización del terracote, entre otras cosas, para disminuir el consumo de agua y también porque muchos de los patios cordobeses, en su tradición, quien riega las plantas son mujeres ya que son muy mayores, las riegan con una pértiga y entonces pues eso conlleva mucho trabajo y mucho tiempo. Entonces, pues hay una mejora de la plantación y una disminución de todo ese tiempo dedicado al riego de las plantas.
Esto es los patios cordobeses, que es patrimonio de la humanidad, que recomiendo ir a verlo por lo menos una vez en la vida. El problema es que, como todo, siempre todas estas cosas que se le da tanta publicidad, pues al final mueren de éxito. Hay mucha aglomeración, que está muy bien, porque hay mucha gente que disfruta, pero eso también te lo hace más incómodo. Bueno, visto esto, pues simplemente ya entrar un poquito en lo que es el terracoten. Tenemos distintos terracoten, cada uno para una aplicación determinada: el terracoten universal, el terracoten arbor, el terracoten turf, el complement, y cada uno pues tiene su aplicación específica. Luego, ahora, mejor dicho, ahora, pues lo que sí nos están pidiendo los ayuntamientos, nos están pidiendo los profesionales y los administradores de finca, pues que tienen un problema, que sus macetas, las plantas de sus macetas sufren mucho, y entonces, pues, ¿qué solución podemos aportar nosotros? Disponemos de una herramienta que es una especie de pistola aplicadora de terracoten, en el cual lo que se hace es incorporar el terracoten a la planta, mejor dicho, a la maceta, mediante las inyecciones de esta herramienta al fondo de la maceta, y se dan una serie de disparos. El terracoten queda localizado en los agujeros que hace, y ahí la planta va tomando el agua, los nutrientes y los estimuladores de crecimiento que lleva el terracoten. Y con eso se mantiene y se mejora la planta para estos momentos de tanta limitación en el consumo de agua. La composición de terracoten, pues bueno, en este caso el terracoten universal, que es el primero que salió, el más estándar de todo, pues tiene una parte de polímeros importante, en torno a un 40%, nutrientes, material portador, que es lava volcánica, que también es un elemento que retiene agua, retiene nutrientes, oxigena el terreno, y por último lleva este 0,25%, que es el motor, el alma mater del terracote, que son los precursores de estimuladores de crecimiento. Aquí hemos puesto estimuladores de crecimiento porque hablar de precursores de estimuladores de crecimiento es complicado. Decir que, bueno, que los precursores salieron de una fórmula, de un libro de alquimia que investigaba la Universidad de Gante, en el cual pues se vio que mezclando una serie de elementos de origen vegetal y mineral, pues se conseguía activar la planta y que la planta produjera sus propios estimuladores de crecimiento. Y eso funciona, y funciona de tal forma, funciona que no está, no está patentado, porque el que quiera saber lo que hay, que investigue durante los tantos años que ha investigado la universidad para conseguir esto. En el momento que se inscriba, pues siempre habrá, como es lógico, siempre habrá listillos que, que copien la fórmula. Entonces, pues en este caso, Terracoten no ha querido registrarlo para que así Terracoten, no, la Universidad de Gante no ha querido registrarlo, pues para que no hubiera copias ajenas. Esta composición del terracoten arbor, el terracoten arbor es el último que ha salido al mercado. Es un terracoten que incorpora además ácidos húmicos y básicamente se está aplicando en todo lo que son plantaciones de árboles. El terracoten turf es un terracoten específico para campos de césped deportivos, y bueno, y su formulación es específica para este tipo de plantaciones. Y el terracoten complement es otro terracoten de reposición. O sea, ahí sobre todo en agricultura
en agricultura intensiva, pues ahí la rotación de lo que es las plantaciones es muy grande y de lo que se pretende es que si se utiliza el terracoten cada vez que se hace una plantación, al final hay una sobresaturación de terracoten en el suelo. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que una vez que se ha puesto la primera vez el terracoten universal, en las siguientes aplicaciones, después de haber extraído la cosecha, pues reponer todos los beneficios del terracoten, pero disminuyendo el aporte de polímeros, que está estudiado que en ese proceso de manipulación del suelo, una vez que se ha recogido la cosecha, hay una pérdida porque se adhieren a los polímeros, se adhieren a las raíces y entonces hay una pequeña pérdida. Entonces, para reponer esa pérdida de polímeros, reponer los distintos nutrientes en ese suelo y reponer los estimuladores de crecimiento, se le aplica una mayor cantidad de lava volcánica, que siempre es bueno para el suelo, y con eso tenemos todo el potencial del terracoten universal, pero utilizando terracoten complemen, que bueno, también tiene un precio inferior al terracoten normal. Los polímeros de terracoten, pues bueno, pasamos rápido, pero bueno, una mezcla de diferentes copolímeros de acrilamida y de ácido acrílico con sal de potasa y sal de amoníaco. Aquí hay que hacer una diferencia muy importante, no todo el mundo lo sabe y entonces mucha gente cae en el error y la picaresca se beneficia de eso. Podemos hacer dos grandes grupos de polímeros. El polímero agroforestal, que son los utilizados en este tipo de aplicaciones, y los polímeros industriales. Los polímeros industriales, pues, como dice su publicidad, ni gota ni gota. Y con eso recordamos los polímeros, lo de los dodotis de los niños, con las compresas y demás, que su función es captar, retener y ni gota ni gota. Y además están hechos a base de cloro, que es un desinfectante que viene muy bien en este tipo de aplicaciones, pero que utilizado en el suelo es muy negativo. Entonces, a la hora de utilizar los polímeros, el terracoten y demás, se tiene que tener muy en cuenta que si lo que se quiere es para aplicaciones en agricultura, jardinería, los polímeros deben de ser agroforestales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En este caso, el terracoten, sus polímeros están exentos de poliacrilamida, que es importante también, es un paso más en lo que es la sostenibilidad. Absorben, retienen y ceden el agua a la planta. Vamos a ver, aquí también hay un error importante con los polímeros, en este caso agroforestales. El polímero absorbe el agua, la retiene, pero aunque pongamos aquí ceden el agua a la planta, eso no es cierto. Vamos a ver. La planta desarrolla su raíz y se mete físicamente se mete dentro del polímero. Y de ahí absorbe, por tensión osmótica, absorbe el agua que va necesitando. La función del polímero es la de una reserva de agua, con lo cual ese agua que está dentro del polímero tiene una tensión superior a la que tiene el suelo, porque si no, el suelo cuando se secara absorbería el agua del polímero como si fuera una esponja. Y aquí se trata que aún en las condiciones de extrema sequía, ese agua almacenada en los polímeros esté disponible para la planta. Ese es un logro muy importante que no todos los polímeros cumplen, ni mucho menos, y entonces dicen, no, nuestro polímero absorbe 1000 veces, y es verdad que absorbe 1000 veces de agua, pero ese agua no le sirve para nada para la planta, porque la planta no tiene esa capacidad de absorción de agua porque están hechos para que ni gota ni gota.
para que ese líquido no pase del sistema en el que está. El terracoten absorbe más de 200 veces su peso en agua, tiene una gran duración, más de 10 años, y son atóxicos e inertes. El funcionamiento de terracoten, pues bueno, terracoten para que funcione bien tiene que cumplir dos cosas. Uno, y hay que repetirlo 1000 veces, las dosis. Las dosis son muy pequeñas. Y entonces, pues siempre caemos en el caballo grande, ande o no ande. O como el terracoten es tan bueno, hecho el doble y es el doble de bueno. Y no es así. No nosotros, por comer más, estamos más sanos. Entonces, a las plantas le pasa lo mismo. Hay unas dosis, que esas dosis son muy elásticas, no hay ningún problema en sobredosificar más del 100%, no hay ningún problema, porque la planta, si tiene agua disponible en el suelo, no recurre al agua que tiene dentro de los polímeros. Es como si en casa tenemos 1000 litros de agua en botellas de litro, o tenemos una inundación porque se nos ha roto el grifo y tenemos 1000 litros de agua en el suelo. Es la diferencia. Por una parte tiene un agua que puedes disponer de ella y en el otro tienes un problema. Con terracote no existe ese problema. Entonces, como hemos dicho, terracote son las dosis, que son gramos solamente, y luego, como todo producto que utilicemos, hay una forma de aplicación. En este caso, el terracoten, hay que incorporarlo al terreno y ponerlo en la zona donde se van a desarrollar las raíces. Esa es la aplicación correcta de terracoten. Ponerlo mezclado con la tierra o el sustrato en la zona donde se van a desarrollar las raíces, para que de esa forma el sistema radicular se desarrolle en todas las direcciones. Si se coge, como hay algunas veces, el puñado de terracoten, se echa al fondo del hoyo, funciona. Claro que funciona y funciona bien. Lo que pasa es que funcionaría mejor si estuviera distribuido dentro de esa zona donde las raíces se van a utilizar. Hay por ahí en el mercado mucho que dice, el agua sólida, el agua sólida. Eso es una mentira. O sea, eso es, toda agua que se ponga en superficie es perjudicial para la planta. Por una parte, ablanda el cuello el cuello del árbol o de la planta, y entonces pues ahí le pueden entrar un montón de enfermedades y demás. O sea, eso es, pues bueno, lo mejor de todo es el marketing que han hecho, el agua sólida, pero eso no sirve para nada. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la forma de aplicación para un árbol. Nada, hacemos el hoyo. Esto es para un 10. Luego en el campo, pues lógicamente, pues se hace de la forma que se puede hacer. Tenemos hemos extraído la tierra, hacemos dos montones, uno grande, otro pequeño. En el grande echamos el terracoten, lo mezclamos y después de mezclarlo, pues llenamos el hoyo de plantación. Y dejamos fuera la tierra, el montón de tierra pequeñito. Una vez que ya hemos utilizado la mezcla de terracote con la tierra y hemos rellenado el hoyo, echamos arriba esa tierra que no tiene terracote. ¿El por qué? Bueno, pues así de esa forma, ahí arriba, como no va a haber raíces, pues entonces no hace falta que esté el terracote. Y además sirve como de capa de mulch para romper la capilaridad de ese suelo. Más aplicaciones de las muchas que estamos haciendo, que son en macetas contenedores. Aquí tenemos pues el problema que muchas veces, pues bueno, se pone abajo el terracote, otras veces se pone arriba, y la forma adecuada es mezclado con la tierra o el sustrato. En césped, pues lo mismo. Todo es tener en cuenta las dosis y tener en cuenta que
el terracoten debe de ir mezclado y puesto en la zona de desarrollo de las raíces. Eso es el alma mater de la aplicación del terracota. Dosificaciones. Pues bueno, las dosificaciones son muy pequeñas. Entonces la gente muchas veces no se lo cree y utiliza mucha dosificación. Para que nos hagamos una idea, en plantaciones de arbolado la dosis es de 1 a 2 gramos por litro de tierra. Si tenemos un árbol que que tiene un hoyo de plantación de 1 metro cúbico, pues entonces necesitamos 1 kilo de terracote. Nada más. Con 1 solo kilo, esa planta va a sobrevivir y va a disminuir las necesidades de agua de riego y va a crecer equilibradamente más y mejor. Céspedes y plantas tapizantes, pues de 100 a 150 gramos metro cuadrado. En macetas, jardineras y demás, la dosis serían solamente de 6 gramos de terracoten por litro. Aquí está la diferencia de utilizar el terracoten a no llevar terracoten. Esto es un centro de investigación también de la Universidad de Almería. Y luego, pues, la pregunta del millón. Bueno, y terracoten, porque la gente, cuando no conoce una cosa, siempre tira a decir, eso es muy caro, tal y cual, es un sistema de defensa. Pero bueno, ¿qué vale realmente el terracote? Bueno, el terracote vale lo que vale, ni es caro ni barato. O sea, cuando la gente dice caro o barato es porque lo compara con algo que conoce. Claro, anteriormente, pues muchos técnicos decían, no, bueno, es que esto es como un abono. Esto no es un abono. Esto es un polímero. Esto no es un polímero. Esto es mucho más. Aquí hay mucha investigación y desarrollo para conseguir esta tecnología. Y con todo y con eso, pensamos que es muy, muy asequible. Porque la repercusión por planta es mínima. Estamos hablando que para una maceta son 7 céntimos, puede ser 7 céntimos, 14 céntimos. Para un árbol, una plantación de olivar, pues puede ser 25 céntimos, 30 céntimos. Para una plantación de jardinería de arbolado, pues pueden ser 1,5 € o 1,20 € o algo así. En estas, en estas cantidades nos estamos moviendo. Y eso es muy importante, o sea, es muy, muy eficaz. Los beneficios que genera son muy grandes y como inversión es la mejor inversión que se puede hacer hoy en día en medio ambiente. Y luego, por último, quién no apostaría por tener un jardín que necesite un 50 menos por ciento de agua? ¿Cuánto ahorro económico supone disminuir un 50% de agua? ¿Y cuánto ahorro económico supone disminuir los gastos de mantenimiento y conservación? Pues eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de cualquier trabajo. Y bueno, me he pasado 3 minutos, perdón. Y nada, y ahora pues una vez que ya he disertado y he soltado mi conocimiento, pues estoy a su disposición para contestar las dudas o preguntas que ustedes tengan que hacer. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por tu magnífica presentación. Yo quería, bueno, comentar que como, bueno, tú lo has explicado todo perfectamente. Bueno, hay aquí una mano levantada, ¿ves? ¿Esto es una mano levantada o quién quien tenga la mano levantada solamente tiene que abrir el micrófono y hacer preguntas, ¿eh? Directamente. Ya se ha quitado la mano. No sé si es que ha sido un error.
Sí, mira, aquí hay una pregunta de Javier Santiago, de Kenty Garden, que cómo y dónde se venden por saco, por kilo. Y Sara Velasco pregunta, ¿en Gardens? Sí, bueno, el terracotén tenemos distintos distribuidores por la geografía española y ahí pueden encontrarlo. Las presentaciones que tiene Terracoten son 5. Unas presentaciones, digamos, para el mercado profesional y otras para el mercado doméstico, aunque es el mismo producto, pero en envases más adaptados a las necesidades de cada aplicación. Tenemos por una parte el saco de 20 kilos, el cubo de 10 kilos, el cubo de 5 kilos y luego tenemos una presentación para mercado doméstico que son unos botes de 750 gramos, que son más que suficientes porque estamos hablando que las aplicaciones son de gramos nada más, o sea que quedaría suficiente para tener suficiente para aplicar el terracotén a casi todas o todas las macetas de casa. Vale, también pregunta Mercedes Rosalén que ¿qué diferencia hay entre los tipos de terracoten? Porque ha hablado del tipo universal y también para árboles. Sí, bueno, el terracotén universal fue el primero que salió, primero que salió y que ha dado tan buen resultado que se ha mantenido a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo hay distintos profesionales que nos han transmitido su interés en conformar un terracotén más específico para las aplicaciones que ellos desarrollan. Primero fueron los Greenkeeper. Los Greenkeeper, que utilizan mucho el terracotén para su creación de césped, pues entonces decían, mira, tenemos un problema. Tenemos un problema que es que en la composición de terracotén hay lava volcánica. Y entonces cuando nosotros vamos a segar, pues resulta que partículas que se han quedado en superficie, esa lava volcánica nos mella la cuchilla de corte. ¿No habría alguna posibilidad de solucionar ese problema? Pues entonces se pusieron a investigar y lo que se hizo fue cambiar la lava volcánica por sepiolita, que también es un material poroso que cumple la función parecida al terracote. Y además se añadió una mayor composición de ácido súmico. Y con esto, pues esa mezcla es muy satisfactoria para los greenkeeper y todas las plantaciones de césped de calidad. Muy bien. Y perdón, y el arbor, esto fue como consecuencia de una invitación que se nos hizo por parte de la Unión Europea de entrar en un proyecto agrícola para ver la forma de mejorar los cultivos arbóreos de la comunidad europea, ¿no? Pero se nos solicitaba un, ¿cómo te digo yo? Una mejora medioambiental del producto. Sobre el terracotén universal, se nos, se nos obligó, como a todos los componentes del proyecto, a incorporar una mejora medioambiental. Entonces, esa mejora medioambiental fue a eliminar la poliacrilamida de los polímeros. O sea, la poliacrilamida está en nuestra vida cotidiana mucho más cercano de lo que nosotros nos imaginamos. La poliacrilamida, por ejemplo, nos comemos una tostada y la parte esa que está más negra tostada tiene poliacrilamida. La poliacrilamida en cantidades mayores puede ser cancerígena.
Eso no quiere decir que lo que nosotros por comernos una 10 o 20 o 50 tostadas, pues tengamos un problema de cáncer, ¿no? Sino que simplemente esas poliacrilamidas que están presentes en unas cantidades mm, muy grandes, pueden tener ese problema. El terracoten universal eh, lleva poliacrilamidas en la Es difícil el composición nombre. del polímero. ¿Qué es lo que pasa? Que lleva 200 veces menos poliacrilamida que la que marca la legislación europea. Con lo cual prácticamente están exentas. Lo que pasa que efectivamente, como las lleva, por eso están dentro de lo que es la composición. Pero en el terracoten arbor, los polímeros de terracoten arbor ¿eh? Son totalmente atóxicos, no contienen poliacrilamidas y se pueden utilizar para la agricultura ecológica. Muy bien. Pues a ver, Sara Velasco pregunta también, ¿cuántos años se puede prescindir del aporte de abono extra, si es que se puede? Sí, el aporte de abono, ¿cómo ahorra el terracote en el abono? Bueno, pues nosotros cuando abonamos, por el conocimiento que yo tengo, en torno a un 40% del abono se pierde una vez diluido por infiltración, porque no le da tiempo a la planta a asimilarlo. Entonces, como estamos regando y mientras más riego, más se diluye y más se pierde, utilizando el terracote, como se va a regar, vamos a suponer, un 50% menos, habrá un 50% menos de pérdida de abonado. Además, parte de esos nutrientes el polímero los incorpora dentro del polímero y la planta, a la vez que succiona el agua, se va nutriendo con los polímeros que ha captado. Ese es el por qué hay una disminución de las necesidades de aporte de abono. Simplemente porque se optimiza mucho más el abono que si se riega de la forma tradicional. Muy bien. Y Mercedes Rosalén pregunta que si la vida útil del producto disminuye con las temperaturas, es decir, si el sustrato de la jardinera alcanza altas temperaturas en verano, ¿se degrada antes? No, los polímeros de terracoten se degradan a partir del 10º año como consecuencia de la rotura de los enlaces exteriores que tiene. Entonces, con el paso del tiempo, esos enlaces de carbono, hidrógeno y oxígeno se debilitan y se van perdiendo, pero no se rompen ni por temperatura ni por agentes químicos. Muy bien. Yo quería preguntar, en céspedes has hablado de la utilización de céspedes. ¿Estás notando que haya en estos últimos tiempos un aumento de, de consumo de terracoten? En En- céspedes, sí, sí, sí. O sea, el gran consumidor en este caso son los campos de golf. Campo de golf tiene un problema de agua de cara a la sociedad, y entonces ellos de siempre, con terracoten o sin terracoten, son profesionales que están muy concienciados en optimizar la poca o mucha agua que tenga. Entonces, pues todos los sistemas de riego que ellos tienen son lo último que hay y además pues incorporan el terracoten porque han visto que con los últimos sistemas que ellos tienen todavía reducen aún más u optimizan aún más el aporte de agua para el césped. eh, Javier Santiago pide la dirección y el teléfono de contacto, el de la pantalla, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Javier, Aquí está tanto el la, teléfono como el correo electrónico, donde con mucho gusto nosotros le atenderemos y le daremos toda la información y si necesitan, para adquirir el producto. exactamente, le indicaremos dónde pueden ellos comprarlo y si no, pues se lo Además, proporcionaremos más un- fácilmente.
Está en el directorio de ANJA, lo podéis encontrar, los datos de Terravida, ¿no? Está en nuestro directorio, como está además dentro de una categoría que es, pues no me acuerdo cómo se llama, pero lo tengo aquí, es dentro del directorio, aparece como herramientas para ahorro de agua, Ujú. tecnología ahorro de agua. Curiosamente, el gran mercado de terracoten no está en el sur de Europa. A nivel de terracoten internacional, que estamos presentes en 87 países, los que más terracoten consumen son los del norte de Europa, Pero eso que pasa les con sobra, todo. que les sobra el agua, porque Porque ahí, sí, sí, está sí, más perdona. concienciado. Es lo mismo que pasa con, por ejemplo, con el tema de la recolección de agua, ¿no? Pues ocurre que en el norte de Europa también hay más concienciación de ahorro de agua en ese sentido, a la hora de hacer tanques para aljibes y estos temas que nosotros los hacíamos aquí en la época de los romanos y de los árabes sobre todo, ¿no? Y sin embargo, pues ellos lo están incorporando con antelación. No, y también ellos trabajan mucho en lo que es la calidad de la planta. Entonces, el terracoten mejora significativamente la calidad de las plantas. Sí, Ujú. valoran mucho las plantaciones y tienen en, en gran valor todo lo que está relacionado con la jardinería. En Holanda, en Inglaterra, todos esos países, pues es cierto que yo siempre pongo el ejemplo que Manuel sabe muy bien. Nosotros hicimos una plantación hace ya bastante tiempo y curiosamente pues tenía un sistema de riego puesto y entonces había una zona que no se, digo, sí, era una zona grande donde se le puso terracote y falló el sistema de riego, pasó un verano, yo estaba, lo hice, ese era un jardín público de un municipio y yo estaba en otro municipio cuando ocurrió el tema del fallo del sistema de agua. Esto lo hicimos junto con García Camarasa, el que fue director de la Expo del 92 de Sevilla, ¿no? Que hicimos el diseño de aquella zona y pasó el tema del corte de agua y se pasó todo un verano una zona de césped con árboles, arbustos y tal, y bueno, se vio perfectamente el funcionamiento de la zona del terracote en cómo soportó ese periodo de falta de riego perfectamente, ¿no? Es una... que entonces, pues aparte de lo que dice Manuel, ¿no? Que mejora enormemente la calidad, ¿no? Porque de la calidad de las plantaciones. Y yo lo vi, lo he visto a lo largo de mi vida en varias ocasiones, pues como se nota, porque claro, hay que tener testigos, ¿no? Porque si tú aplicas terracoten y no tienes un testigo para que puedas ver perfectamente, pues dice tú, pues está muy bien, ¿no? Pero es que cuando tienes un testigo, que en una zona de testigos, se aprecia perfectamente la capacidad que tiene de retención de agua y de la mejora de la calidad de la especie. Bueno, pues a ver qué dice más. Felicidades por esta presentación fantástica para nuestras actividades. Ya tienen un cliente más. Eso dice Javier. Muy Bueno, bien. pues eh, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que decir, Manuel, tú acerca de... Sí, pues yo agradecer el tiempo que han estado mm, atendiéndome
y espero que por lo menos en el tema este de los polímeros, del terracoten, pues hayan aclarado pues algunos de los conceptos y se animen a utilizarlo, porque funciona y es la opción mejor y más rentable que se tiene para jardinería, para optimizar los cada vez más escasos recursos hídricos y mejorar la calidad de las plantas, indiscutiblemente. Pues nada, muchas gracias a todos. Aquí dice José Luis Silva, muchas gracias y ganas de incorporarlo a nivel particular. Y los demás, muchas gracias. Otra jornada muy interesante. Pues nada, pues estamos a vuestra disposición, tanto Manuel como yo, a través del teléfono que él ha puesto o a través de Anja. Ahí podéis preguntar o solicitar lo que queráis. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Manuel. Y encantada de tenerte por aquí. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Pues nada, muchísimas gracias a ti por lo bien que lo organizas, por el mucho trabajo que tu devoción aplica a todo esta, a AMJA, que AMJA son muchos, pero tú eres el alma mater eh, que lo has desarrollado y están alcanzando unos niveles de calidad esplendorosos. Pues Muchas gracias. nada, gracias a todos. Gracias, Manuel. Adiós, hasta luego.